Bueno, principalmente se da en pacientes hombres o mujeres de 30 a 55 años. En estos son pacientes que presentan ideas delirantes que pueden ser iniciadas desde la adolescencia y pueden ser estimuladas bajo un estímulo de estrés. Para diagnosticar este tipo de pacientes es importante reconocer que estos pacientes pueden tener una o varias ideas delirantes que no pueden ser explicadas bajo ninguna otra enfermedad psicopatológica y que deben ser persistentes en al menos un mes. Entonces, una idea delirante hace referencia a una idea incorrecta, a una creencia incorrecta basada en ideas falsas sobre su entorno o su contexto social. Bajo este concepto, un paciente que tiene estas ideas delirantes, que tiene un alto nivel intelectual, va a tener unas ideas delirantes mucho más estructuradas. Las ideas delirantes pueden clasificarse en extrañas, las cuales son aquellas ideas que no son comunes dentro de un contexto social normal. Por ejemplo, que un extraterrestre lo está persiguiendo o algo así. Las que no son extrañas son aquellas que pueden suceder dentro de una realidad o en un contexto social normal. Por ejemplo, que lo están persiguiendo para secuestrarlo o así. Y también pueden clasificarse en agudas o crónicas. Las agudas son aquellas en las que el paciente presenta una exagerada activación y esto le desencadena una ansiedad, un estado de ansiedad, y puede condicionar también que el paciente considere situaciones que regularmente no son importantes, le dé un nivel de relevancia mucho mayor. Las crónicas son aquellas llamadas estructura deformada de la mente, en el cual el paciente también torna situaciones que no son relevantes y las considera mucho más relevantes. En esta el paciente tiene una percepción correcta de su entorno, pero una interpretación delirante, lo cual genera sus ideas delirantes. Bueno, para excluir esta patología se debe tener en cuenta que el paciente no presenta deterioro a nivel social ni tampoco personal y además no presenta alucinaciones. Entonces, vamos a tener la normalidad aparente, que es básicamente una persona que se ve relativamente normal, pero tiene problemas. Primero, en cuanto a la atención y la memoria, que la persona lo pasa todo a las partes delirantes. Segundo, el nivel de intelectualidad es superior. Tercero, la paciente va a presentar en cuanto a su sexualidad, va a ser muy conflictiva. Y por último, va a tener un contacto social empobrecido. Aparte de esto, la persona va a presentar problemas de la afectividad, en la cual va a ser un paciente con frialdad, va a ser un paciente que tiene las emociones muy exageradas, por lo que lo puede conllevar a ser un paciente agresivo y va a tener comportamiento distímico. Por último, vamos a tener la temática del delirio, que va a ser como la clasificación. Entonces vamos a tener primero el delirio de la persecución, en el cual va a ser el más frecuente, y este sí va a estar basado en algo real, pero lo que pasa es que la persona lo exagera y pues forma un delirio de eso. Y al contarlo, la persona lo va a decir con muchos detalles. Después está el delirio de la reivindicación, que va a ser el cual el paciente crea situaciones que lo pueden llevar a un juicio. Por ejemplo, que culpa a un médico por tratarlo mal, el cual realmente no es cierto. Después vamos a tener el delirio celotípico, en el cual el paciente va a creer que le están violando los derechos en cuanto a sus emociones y a su sexualidad. Después vamos a tener el delirio erotomaníaco, en el cual el paciente o la persona va a creer que sus superiores están enamorados o lo aman y pues que tienen situaciones que no son apropiadas. Después vamos a tener el delirio hipocondríaco, que va a ser en el cual el paciente va a tener un comportamiento de que se inventa enfermedades o cree que tiene alguna enfermedad cuando en realidad no hay base para que esa enfermedad exista. Y por último está el delirio de grandiosidad, en el cual es una persona que se cree o con mucho conocimiento o con mucho poder y en el cual él piensa que tiene relaciones con personas famosas o que está en contacto con personas. Evolución, curso y pronóstico. Aquí Cameron plantea 3 modelos, en el cual el primero es una fase de comienzo o manifestaciones precoces. Aquí el paciente es descrito por su sociedad como un estado de hipervigilancia, suspicacia, fascinación por ideas ocultas. El paciente está buscando siempre la verdad y es autocompetente. Él dice que todo lo puede hacer. El sujeto, esto va acompañado de una actitud de sospecha y precaución.
El sujeto también está confuso, y en esta confusión él no entiende lo que sucede, confirma sospechas. El paciente también siente que el ambiente lo afecta. Entonces allí es donde empiezan los conflictos con la sociedad. En la primera consulta el paciente quiere una confidencialidad excesiva. Hay una segunda fase de cristalización preliminar o fase de agudización. Aquí hay un malestar interno, el paciente se vuelve intolerable y pierde el control de la situación. También hay sentimientos caóticos, aislamiento y ideas delirantes. Aquí un pequeño acontecimiento puede desencadenar la crisis. Hay una tercera fase de cristalización final o psicosis desarrollada. Aquí se exteriorizan todos los sentimientos y tensiones, ocasionando las alucinaciones paranoides, que aquí también el sujeto crea una pseudocomunidad paranoide con personas reales o imaginarias. Aquí los estímulos ambientales no son tan importantes, sino que los desencadenantes son estímulos internos o pensamientos internos. Luego se produce una acción paranoide consistente en defensa, un mecanismo de defensa, agresividad y un aislamiento. Bueno, a partir de aquí el trastorno se vuelve fluctuante, pero nunca latente. Entonces aquí se desencadena por ataques o estrés emocional. Las hospitalizaciones son por causas sociales o interpersonales, y los elementos de forma brusca pueden desencadenar algo que se llama rompimiento catástrofe, donde puede llevar al suicidio. Los elementos menores, el paciente aquí reorganiza sus ideas y genera un mecanismo de defensa. Los factores pronósticos son el sexo femenino, personas casadas, inicio menor a los 30 años, es de pronóstico agudo, aparición aguda, factores precipitantes y estabilidad laboral. En cuanto a los trastornos orgánicos, tiene que pueden incluir los del tipo paranoide, que pueden presentar en su sintomatología, en su forma de inicio, parálisis general progresiva. En su etapa final puede presentar enfermedad de Alzheimer y otras consecuencias que se van dando según su origen. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer, tenemos que tiene delirios frecuentes, puede ser paranoia sobre personalidad, es decir, que se ve sobre una personalidad anterior y se refleja en su paranoia. Puede ser representada en progresión de demencia y puede concluir en dejar a la persona con trastornos orgánicos crónicos. De igual forma tenemos las demencias secundarias, que es una parálisis que se puede dar por factores externos o por sintomatología esquizofrenoide. De igual forma por daños en la correa de Huntington. Tenemos las que afectan el lóbulo temporal, las cuales pueden presentar problemas progresivos de personalidad. Tenemos de igual forma los trastornos prefrontales y subcerebrales, los cuales de igual forma están los tumores prefrontales y subcorticales, que son los del sistema límbico, los cuales pueden aparecer y evolucionar de una forma paranoide y puede ser utilizado como detección precoz para tumores. Tenemos también los postraumáticos, que es después de una cirugía o de una intervención quirúrgica o tras un trauma, y puede aparecer de forma súbita y puede producir hipersensibilidad a la crítica e irritabilidad. De igual forma tenemos cuando se da por cuadros alcohólicos, que pueden ser por intoxicación alcohólica, por delirios o estados paranoides alcohólicos. De igual forma tenemos cuando es por tóxicos,
que es la que se da por sustancias alucinógenas, las cuales son ingeridas con mucha frecuencia y en un punto puede producir alucinaciones sin necesidad de consumir estas. También tenemos trastornos endocrinos y metabólicos que son muy poco frecuentes, pero que también se pueden presentar debido a problemas de hipertiroidismo y también como hipotiroidismo. Trastorno psicótico breve en adolescencia y principio de edad adulta. Se da en la edad de 30 años más o menos en un promedio y pues en la juventud. Tiene un pronóstico positivo ya que el paciente presenta su sintomatología de una instauración rápida, pero así también como es de instauración rápida también hay una recuperación rápida de estos síntomas. Entonces esto es lo que la caracteriza y algo bueno positivo es que no está relacionado con antecedentes psicopatológicos y hay un buen ajuste premórbido. Uno se puede confundir a veces con un diagnóstico diferencial con lo que son patologías ya simuladas, en el que el paciente pues se identifica gracias a pruebas y donde se puede hacer la diferenciación entre estas dos patologías o la simulada y la verdadera orgánica. Trastorno psicótico compartido. Este se caracteriza por tener una persona inductora o caso primero en la que va, entre comillas, a contagiar a los demás participantes de la familia o de su entorno en sí muy cercano. Como tal, se caracteriza su desarrollo es porque no reciben muchas información externa, son prácticamente muy cerrados en donde solo se comparten las personas que viven dentro de la familia. Se caracteriza por tener son tres subtipos en donde son simultánea, impuesta y comunicada. La simultánea es que las dos personas o las personas que viven en la casa desarrollan la misma psicosis. Tenemos la psicosis impuesta, que es el sujeto enfermo comunica o predispone al otro a padecer la misma patología, y está la comunicada, que es la persona enferma, y está el receptor que autónomamente escucha y pues se contagia, por decirlo así. Tenemos las parafrenias, que son es intermedio entre esquizofrenia y paranoia, en donde se dan entre personas de edad adulta y en la vejez. En la vejez ya se torna a otro nombre que es llamada parafrenia tardía. Estas parafrenias se caracterizan porque son de inicio lento, insidioso y no hay tanta alteración y hay una desadaptación de la realidad. Tenemos el delirio sensitivo paranoide de Chris Neil. Es la personalidad sensitiva paranoide con caracteres de hipermotividad del paciente. El paciente tiene que ser tímido, sensible, ansioso y muchas veces presenta una reacción escrupulosa, vacilaciones o dudas. Lo más importante de esto es que tiene una sensibilidad de reacciones hacia los demás. Siempre se va a sentir como con inferioridad o con insatisfacción o frustración ante las demás personas. Tiene también unos delirios de relación que está sumergido a ser efectivo en su ciclo social, como son su esposo, sus compañeros o su familia. Para esta afinidad tiene unos delirios de referencia porque es el centro de atención y se puede considerar un delirio de referencia menor agresivo al de la agresión paranoide. También tenemos la psicosis alucinativa crónica, y esta se da por un automatismo mental. Las alucinaciones van a ser constantes y van a ser de forma auditiva o senestésica, pero hay que tener en cuenta que también se asocia a los delirios asociados a las alucinaciones. Esto se presenta más que todo en pacientes mayores a 35 años y las alucinaciones van a llevar a una consecuencia de delirios, y estos van a ser atmosféricos o de persecución. Muchas veces las alucinaciones auditivas van a llevar a que el paciente presente un delirio donde pueda ocasionarse daño o se aísle hacia él mismo. Tenemos el síndrome delirante menos frecuente y que son atípicos. Entonces vamos a tener el síndrome de Cobb-Prats, que es el que el paciente va a sentir que es un impostor o una ilusión doble. El paciente cree que él mismo o una persona de su ciclo social ha sido sustituida por otra persona totalmente exacta, pero lo puede llevar a unos perjuicios o a perjudicarlo, ya que altera su ciclo mental, pero no su estado físico. Vamos a tener el síndrome de Frigoli,
que es una hiperidentificación delirante. El paciente identifica con un conocido o un vivido como si lo persiguieran o tuvieran unos cuerpos extraños, pero el paciente tiene unos falsos reconocimientos hacia las personas, pero él cree que su identificación física es la adecuada. Va a estar el síndrome de cortar, que es un delirio de negación. El paciente va a sentir que siempre ha perdido sus pertenencias, ha perdido sus posesiones, su posición central, su posición de poder, cualquiera de ellas. Y en este mismo síndrome se puede catalizar que el síndrome también ha sentido pérdida de su cuerpo, como el corazón, la sangre, e incluso puede llegar a pensar que el paciente está muerto. Esto es un trastorno depresivo con dudas delirantes. En cantidad es importante porque estos trastornos delirantes van a ser referidos hacia grupos etnias o culturas específicas del entorno del paciente. Vamos a tener que el paciente piensa y puede tomar represalias hacia otros grupos indígenas, causando una mitología, o sea, crear mentiras y suposiciones ante las otras personas. El paciente piensa y se cree que se puede convertir en el diablo y puede llegar a cometer tanto asesinatos como canibalismo. El síndrome de Puerto Rico se ve más que todo y se manifiesta en mujeres, donde la mujer se ve perseguida por su familia y se torna en agitación, agresividad o automatismo. La paciente se cree que va a sufrir daño y tiene un delirio sintomático y se puede conllevar a una alteración a la esquizofrenia o se puede confundir con el diagnóstico de esquizofrenia. Tenemos trastornos paranoides de la personalidad. Inicia de la edad adulta. Tenemos una disociación o una sospecha en otras personas, maliciosas. Todo cree que las personas le van a hacer daño. Existen 4 tipos para clasificar este trastorno y es que todas las personas creen que lo van a explotar o lo van a perjudicializar. Preocupa dudas injustificables, fidelidad y confianza. Cree que todo el mundo le va a hacer daño y cree que nadie confía en esa persona. Estará de la confianza de otras personas, de miedo a utilizar mal su información. Cree que la información que él tiene la van a llevar a hacerle daño. Tiene la amenazadora de comentarios, cree que todo el mundo habla sobre esta persona y los comentarios son afines a ello. Y es rencorosa y tiene percibición de ataques.